Y bueno, le decíamos hace unos minutos que hablaremos con Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera gobernador del estado de Chiapas y quien está pues en una confrontación muy seria con el actual gobernador chiapaneco Juan Sabines, porque nos ha informado Salazar Mendiguchía que esta madrugada ocurrió algo grave, de lo cual quiere hacer una denuncia pública. Pablo Salazar, buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí. Carmen, muy buenos días y muchas gracias. No pensé que después de 4 años y medio casi iba a reaparecer en un medio periodístico hablando de los temas que hoy vamos a hablar. ¿Qué sucedió, Pablo? Empiezo por decirte el hecho reciente y si me permites quiero dar el contexto. Sí. Hoy en la mañana, en las oficinas de la casa en Tuxtla Gutiérrez. ¿En la madrugada me dijiste? A las 3 de la mañana, aproximadamente, 4 o 5 personas, no me saben precisar los vigilantes, fuertemente armadas, con medias en el rostro, sometieron al vigilante, se metieron a la oficina y se llevaron periódicos, Carmen, por llamarle de alguna manera algunas publicaciones. Como es del dominio público, y no ha dependido de mí, sino del gobernador de Chiapas, en inserciones pagadas en toda la prensa nacional, se ha documentado una guerra mediática del gobierno de Chiapas en contra de mi persona que ya dura todo lo que va de la administración de Juan Sabines. Ese es el contexto, Carmen. Ante el cerco informativo, para defenderme y para dar mi versión de los hechos sobre la reconstrucción de un fenómeno que ocurrió en el 2005, hace prácticamente 6 años, mandé a imprimir 50,000 ejemplares de un panfleto que se llama La verdad sobre la reconstrucción de los daños en Chiapas. Tengo mucha vigilancia, mis teléfonos están intervenidos, la casa está vigilada todo el tiempo y seguramente registraron que estos ejemplares se llevaron a ese domicilio en Tuxtla Gutiérrez. Y en la madrugada, Carmen, entraron violentamente y se llevaron los 50,000 ejemplares. Es el único caso que conozco en este país en donde ladrones violentamente y muy bien armados entran a robar ejemplares de un material para difundir una verdad que no tengo otro medio para difundir. ¿Había alguien en esa oficina? ¿Había alguna persona resguardando esos ejemplares, Estaban esos 50,000? Dos vigilantes. ¿Qué sucedió con ellos? Pues obviamente, como pasa con muchos, yo creo que no estaban despiertos. Empezaron a escuchar ruidos, duermen en una casetita de vigilancia. Cuando despertaron, estaba un hombre armado frente a ellos, sometiéndoles, ordenó que se tiraran al piso. Y mientras ocurría todo eso, estaban saqueando todo el material. Rompieron las chapas, rompieron las cerraduras, había un escritorio, lo dejaron patas para arriba. Fue una demostración muy violenta que viene a significar para mi persona el clímax de una brutal e incivilizada guerra que mi sucesor ha emprendido en contra mía. ¿El clímax de la guerra de Sabines? De la guerra de Sabines. ¿Cuál es el contexto, Carmen? Para que entendamos bien lo que pasó hoy. Durante 4 años y medio casi de la administración Sabines, él ha mantenido un monólogo acusándome a mí, sin elementos, de que me robé los recursos del huracán Stan. Es más, en un extremo absurdo, la acusación que me hace a través de todos sus medios es: Pablo Salazar se robó 11,000 millones de pesos del Stan. 11,000 millones, Carmen, es lo que costó toda la reconstrucción. ¿Qué es lo que, entre otras cosas, decíamos en este documento con el que yo me quiero defender? Entre otras cosas decimos: 1. Los propios funcionarios de Sabines, entre ellos el que fue su comisionado para la reconstrucción, Julián Domínguez López Portillo, el 2 de julio del 2008, hace casi 3 años, dijo en números cerrados: la reconstrucción costó 11,000 millones de pesos. A la fecha se han gastado 10,248 pesos y el resto ya está en obras en proceso, en ejecución. Entonces, Carmen, ahí están los 11,000 millones de pesos, dicho por su propio comisionado en el comunicado 2366 del 2 de julio del 2008. Pero si esto no fuera suficiente, ¿qué más documentamos en este documento que estábamos circulando? Documentamos, primero, que desde que el gobernador actual tomó posesión, constituyó su propia comisión para la reconstrucción el 8 de diciembre del 2006 y se publicó en el periódico oficial del 11 de diciembre de ese año.
Y en ese periódico dice, se constituye la comisión con el siguiente objetivo: 1, concluir la reconstrucción. Menos de un año después, Carmen, en noviembre del 2007, el mismo gobernador Juan Sabines Guerrero, de su puño y letra, expide un decreto que se publica en el periódico oficial número 064, segunda sección, del 28 de noviembre del 2007, y en ese decreto el señor Sabines extingue la comisión para la reconstrucción, argumentando que se han cumplido todos los fines para los que fue creada. Por lo tanto, Carmen, la reconstrucción, dicho por el propio Sabines, de su puño y letra además firmado, está concluida desde el 2007, desde hace 3 años. ¿De dónde entonces saca este desvergonzado gobernador que yo me robé ese dinero y que todavía hay damnificados que no son debidamente atendidos porque yo dejé una reconstrucción inconclusa, cuando hay documentos públicos de su gobierno y que los puedo sostener incluso, Carmen, ante cualquier tribunal, en donde el señor ha dejado extinta esa comisión porque cumplió con sus objetivos? Todo lo demás es alaraca mediática, todo lo demás es simplemente persecución política por razones que hasta hoy no entiendo. ¿No entiendes, Pablo? No lo entiendo, Carmen. Ha sido brutal. Lleva 4 años y medio y en el 5º año de su gobierno manda a pagar desplegados diciendo que se investigue hasta las últimas consecuencias del Estado. Y yo digo que se investigue. ¿Por qué? Porque al señor, Carmen, le dejamos primero 2,000 millones de pesos en caja que no ha sabido explicar cómo se los gastó. ¿De los 11,000? De los 11,000 quedaron 2,000 millones al señor Sabines. ¿Cuánto se gastó en reconstrucción el gobierno de Salazar Mendiguchía? Llegamos hasta casi 9,000 millones. 9,000 de 11 y 2,000 le quedaron a le Sabines. Dejamos a Sabines. De esos 2,000, por incapacidad, por ineptitud o por ineficiencia, hasta hace poco habían 400 millones, Carmen, de los cuales el gobierno central les recogió 150 millones como recogen sus ejercicios cuando un gobierno no sabe gastar el dinero. A eso no ha tenido respuesta Sabines, como no ha tenido respuesta a muchas cosas. Mira, Carmen, hicimos 18,000 viviendas nuevas en un año. Es obvio, Carmen, estarás de acuerdo, que algunas pudieran haber tenido deficiencias. Esa es la queja de Sabines, o por lo menos es su argumento público. Bueno, toda la obra pública, como también sabes, es obra asegurada. Todas las empresas constructoras que trabajaron en la reconstrucción firmaron fianzas. El señor Sabines no hizo efectiva ninguna fianza y se perdieron todas las fianzas porque nunca el gobierno de Chiapas reclamó. Y cuando dicen los que firman esos desplegados que se investigue, yo digo sí, que se investigue dónde están los 2,000 millones, que se investigue por qué devolvieron dinero y que se investigue por qué no hicieron efectivas las fianzas que las empresas tenían firmadas en la reconstrucción. Te acabo de dar, primero, el hecho reciente, lo que pasó hoy en la madrugada. 2, el contexto. Y 3, Carmen, las huellas de la persecución. En las vacaciones de Semana Santa estuve con la familia en Chiapas. Allá vive mi madre, que tiene 84 años de edad, es diabética, tiene más de 40 años. Incluso en los antecedentes de la persecución consta que un día fueron a catear la casa de mi madre. Bueno, ¿qué pasó ahora en estas vacaciones? Me reuní con algunos amigos en Arriaga, Carmen. Comí en la casa de un amigo al que conozco desde hace 30 años y fue mi colaborador. Habían 12 personas, entre ellas un expresidente municipal. Se enteró Sabines que estuve comiendo en esa casa y al día siguiente el expresidente municipal estaba detenido, arraigado. Lo tuvieron 10 días en la cárcel y cuando lo sacaron, por si no fuera suficiente el atropello, para documentar que la orden vendía de Sabines, lo sacaron de la casa de arraigo y se lo llevaron a Sabines al Palacio de Gobierno, para que el señor le dijera por qué te estás juntando con Pablo. Ha habido un clima brutal de persecución. Otro día, Carmen, fui a Comitán a comer con un amigo mío notario. A las 7 de la noche mi amigo, asustado, me dijo: Pablo, ¿qué pasó? Tengo 2 patrullas fuera de la casa, acaban de interceptar a mi chofer, le interrogaron que con quién comí, que con quién más estabas. Dice, hay abiertamente un clima de persecución política y por si tuviéramos que documentarlo de alguna manera, hoy, insisto, Carmen, ha sido el clímax. Hoy entraron policías, lo puedo asegurar casi, fuertemente armados, disfrazados de ladrones, a robarse 50,000 ejemplares de mi verdad que tengo derecho a difundir, especialmente en Chiapas, donde vivimos un cerco informativo. ¿Presumes que eran policías o supones que eran policías o afirmas que son policías? Presumo y supongo
Y si hay alguna investigación profesional y seria que no será en Chiapas, Carmen, se va a poder comprobar. Los señores entraron en vehículos sin placas. Entraron a un fraccionamiento que tiene caseta y que es privado. No sé cómo pudieron entrar. ¿Entraron sin placas, pero con algún vehículo identificable para efectos prácticos? Para efectos de la denuncia, los mismos señores de la caseta de vigilancia identifican las características de los vehículos. ¿Qué son? Una camioneta, me dicen, era una camioneta y un coche. No tengo la certeza de esas características. ¿Dices que entraron con armas largas? ¿Perdón? ¿Dices que entraron con armas largas para llevarse los 50,000 ejemplares? Sometieron a los vigilantes, los tiraron al piso y con armas largas les dijeron que no se levantaran y que si se levantaban se los iban a tronar, etcétera, mientras estaban desocupando de las oficinas los 50,000 ejemplares. Eso es lo que pasó hoy. Ese es el contexto, esas son las huellas de persecución y cuáles son los móviles para estarme persiguiendo, Carmen. El móvil es que hoy yo represento un distractor para el gobierno de Sabines. El juego de Sabines se llama agarren al ladrón. Seguramente tú has oído ese chiste, ¿verdad, Carmen? A ver, cuéntanoslo. Bueno, es el ladrón que va huyendo agarren con el botín, al ladrón. Y viene la policía de frente y el tipo empieza a señalar para otro lado gritando agarren al ladrón. ¿Eso significa que Pablo Salazar está diciendo que el verdadero ladrón es Sabines? Lo es. ¿Por qué lo afirmas? Lo es. Tenemos una de las administraciones más corruptas en Chiapas y de eso Sabines tendrá que dar cuenta. Y eso sí yo ¿Por qué afirmas una cosa de esa naturaleza? ¿Perdón? ¿Por qué afirmas una cosa de esa naturaleza? ¿Con qué elementos? Hay muchísimos, Carmen. Dime muchísimos elementos. Te empiezo por decir primero, no es un secreto. Yo dejé al Estado con 0 pesos de deuda, Carmen. 0 pesos. Limpiamos toda la deuda. En este momento Chiapas es el estado más endeudado de acuerdo al Producto Interno Bruto. No se le ha informado al pueblo de Chiapas para qué es esa deuda. Todavía anteayer el Congreso aprobó por unanimidad, con amenazas a los diputados para que votaran unánimemente, un crédito por casi 5,000 millones de pesos. El pretexto era que era dinero para el Estado. No es cierto. Hay proveedores, todo mundo tiene miedo, Carmen. Acreedores a los que les deben desde hace 3 años. No les pagan. El gobierno está virtualmente quebrado. Hay casi 15,000 millones de pesos de deuda pública y hay por lo menos 10,000 millones de deuda contingente por un gobierno que no maneja correctamente. 15,000 de deuda más 10,000 contingente. Sí, proveedores, acreedores, gente a la que no le pagan desde hace 3 años, desde hace 2 años, desde hace 1 año. Es del dominio público la mala administración de Sabines y él lo que está haciendo es querer distraer. Hay un clima brutal de represión. Mira, el tema de la deuda, un muchacho, Héctor Bautista, Carmen, en las redes sociales, ni siquiera denunció el tema de la deuda. Él brindó hospedaje, yo soy premoderno, poco entiendo ya de algunas cosas, brindó hospedaje en su servidor para que alguien subiera el tema de la deuda. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Lo metieron a la cárcel. Acusado por delitos por los que se acusa a los terroristas en el mundo, Carmen. Entre otras cosas, le metieron además pornografía infantil. Estuvo el muchacho más de 2 meses y salió por las presiones de las redes sociales. Ese es el gobierno que hoy tenemos en Chiapas y eso es a lo que Sabines quiere desviar la atención.